Seguimos con nuestro estudio de la carta a los Gálatas, ya, capítulo 5. Vamos a terminar el 23 y pasar al 24, versículo 24, si Dios quiere hoy deberíamos terminarlo. Ahora se va a ver avance, podríamos decirlo así, pero todo tiene su tiempo. Bueno, el hermano ya oró por el predicador y la palabra. Solo esperamos que el Señor nos ilumine la palabra que ya antes ha sido revelada, la que por los siglos el Señor la reveló, Señor, a hombres comunes y corrientes, hombres que fueron inspirados por Dios, y tenemos este producto que nosotros las tenemos gracias al Señor en varias versiones, Biblias de todos los colores y todo lo demás, ¿ya? Y para todas las edades, podríamos decir, la Biblia del joven, para todo hay una Biblia, pero los más cuadraditos, decimos nosotros, la mejor versión es la que se lee, ¿ya? No en el mes de la Biblia, siempre, siempre. Por eso mi lema es la vida de la Biblia, no el mes, es toda mi vida. Todo el que se dice ser creyente, hijo de Dios, como oveja que oye la voz del Señor, tiene que leer su Biblia, siempre. Si no puede leerla, por lo que sea, escúchela en un audio, pero hay bastantes maneras como escuchar o entender la Biblia. Hay hasta animada, podríamos decir, como tipo película y todo eso, pero ya, lo que sea, pero tenemos que todos exponernos, tenemos que estar frente a la palabra de Dios para no perdernos como creyentes, de la única manera, porque por eso yo no animo que la lean este mes, porque sé que muchos en las iglesias es como, viene el mes, y para muchos yo creo que debe ser aburrido el mes que les van a exigir leerla. No, para nosotros, yo muchas veces les digo, es toda nuestra vida. Yo también replico, cuando usted ve que somos de qué denominación, decimos somos desde las Escrituras, ¿ya? Bueno, es un nombre nomás que podemos poner, pero algo refleja de lo que somos o lo que hacemos. Si somos desde las Escrituras, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Leer las Escrituras o no? Mínimo. Yo de manera de broma, yo les digo, si usted quiere no leer la Biblia, vaya a una iglesia que tenga otro nombre. Por último, ya ahí usted se zafa de esa responsabilidad, ¿ya? No sé, los de la voz de la profecía del más allá, los santos iluminados, no sé, busque cualquier nombre que usted a lo mejor crea que ahí encaja, y ahí va, ¿ya? Entonces, pero aquí va a tener que por lo menos hacer lo que al menos el nombre nos dice y nos da un peso de conciencia a nosotros, desde las Escrituras. Por lo mismo tratamos de extraer, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, obviamente, todo lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Leo el versículo. Cuando se termina, ¿cierto?, templanza, que es dominio propio, que fue lo último que vimos, y terminamos diciendo el texto dice el verso, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Ya se ha enseñado que aquí, dentro del contexto y el panorama de la carta a los Gálatas, hay un contraste dinámico y amplio y bien fijado entre la libertad y la esclavitud. La esclavitud aquí se refiere a estar esclavo bajo los rudimentos de la ley. La ley marca una estructura, la ley ya dijimos que no salva, ¿ya?, sino que la ley nos lleva así como un ayo, como como un tutor, como un guía hacia Cristo y hacia la libertad. ¿Por qué es eso? Porque la ley, como nos prohíbe, la ley es prohibitiva. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, es todo no. Entonces, para algunos entender eso genera, es como estar encasillado en algo, por eso es pura prohibición.
Sí, y como el hombre natural no puede salir de esa condición por su naturaleza pecaminosa, hay una intervención de parte de Dios que es en la salvación, el hombre libertado de esa esclavitud y ya no está bajo la opresión de la ley. Ya lo hemos dicho antes, que es como ese espejo que uno enrostra el pecado, la mugre, pero el espejo no es el elemento que limpia. En este caso es Cristo, su sangre derramada es la que nos limpia y nos hace libertos. Y esa libertad es la que muchas veces no apreciamos o no sabemos que la tenemos hasta cuando nos encontramos de nuevo a lo mejor cometiendo pecados, como lo que dice acá, y hace este contraste de andar en la carne, ya, o las obras de la carne versus el fruto del Espíritu Santo. Por lo mismo, cuando dice aquí, termina la frase, si hacemos en el desarrollo, empezamos a leer del 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Quienes están en el fruto, podríamos decir, el cristiano, el creyente que está en amor, practica el amor, mantiene el gozo, mantiene la paz o está practicando o en su vida está la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza o dominio propio, el hombre o la mujer creyente que se deja influenciar o guiar por el Espíritu Santo, ¿ya? Contra ese tipo de creyente o de personas, y por decirlo así, no hay una ley que lo condene. No hay algo acusatorio. ¿De qué? Por ejemplo, si nos saltamos más arriba a las obras de la carne, cuando dice el 19, manifiestas son las obras de la carne, para quienes es impulsado por el Espíritu Santo y anda, ¿cierto?, en el fruto del Espíritu, no va a adulterar, no va a fornicar, no va a estar en inmundicia ni en lapsidia, no va a pensar y no va a desear eso. No está en su corazón de hacer eso. ¿Se entiende? Entonces no hay una ley. Porque cuando vimos los primeros estos que estoy diciendo yo, en un momento nosotros nos sentimos identificados porque decimos, chuta, esto de enemistades, adulterio, ciertos celos, ira, a lo mejor nosotros hemos sentido celo, hemos sentido ira, y cosas como esas, que son deseos y obras de la carne, y son manifiestas. Y cuando uno está en una práctica de pecado de eso, ¿ya? Y se lee y se dice que no, entonces uno se siente que esclavo de eso, se siente que está entrampado. ¿Por qué? Porque la ley me está juzgando, la ley me está diciendo no adulterarás, y si yo estoy en adulterio, ¿eso qué me hace? Prisionero o esclavo del pecado. Pero ¿qué nos dice después? No, anden en el Espíritu, sean libres de eso. Porque somos libres en Cristo. Entonces, contra tales cosas no hay ley, no hay alguien que nos condene. Si diariamente, y nosotros diariamente, continuamente, no practicamos el pecado, aunque a veces pecamos, como lo vamos a ver más adelante, pero tenemos una libertad plena. Por eso decimos muchas veces, no necesitamos andar con un escrito para que eso se nos recuerde lo que debo hacer o lo que no debo hacer. ¿Dónde robar o cuándo robar? No debo robar jamás. No esto, no lo otro. Entonces, somos libres. Por eso se refiere contra tales cosas, no hay ley. O como uno, por decirlo así, hay un desconocimiento, por decirlo así, en cuanto a una ley. Es, por ejemplo, si usted no conduce, usted ve las señaléticas del tránsito que dice, esa ley es ¿para quién? Para los que conducen. Yo, ¿qué tengo que ver con el exceso de velocidad por si yo ando a pie? Entonces a usted no lo rige esa ley. Se sube a un vehículo, saca su licencia y tiene que conducir, ahí tiene que estar sujeto a las normativas y a la ley del tránsito. ¿Se entiende?
Entonces, en ese momento queda, por decirlo así, esclavizado a esa ley. Y por eso aquí hay ese contraste de la ley que condena. Pero la ley no es mala, y ya lo hemos dicho. Porque tenemos que entender mucho, o sea, tenemos que tener claro que la ley no es que aquí sea algo malo, sino que tiene un propósito distinto a la gracia. Entonces, contra tales cosas no hay ley. En palabras simples, el que es guiado o se deja impulsar por el Espíritu Santo no tiene una ley que lo acuse o juzgue. Hay una frase de Pérez Millo que dice, comillas, como si Pablo dijese, quien tiene el fruto del Espíritu tiene la verdadera libertad. No necesita ninguna ley, puesto que la función de la ley es restringir, mientras que el fruto surge incontenible de la misma acción del Espíritu y se desborda desde el amor, cumpliendo de sobra y rebosando todas las obligaciones que la ley pueda imponer. Es como el que anda en el fruto, es como de manera natural, como un árbol, valga la redundancia, frutal. Es como un manzano que usted no le tiene que estar suplicando al árbol, que se llama manzano, obviamente, y que dé el fruto que tiene que dar. Porque de manera natural, por decirle a ese árbol, le nace, y así cualquier árbol, le nace dar el fruto para el cual Dios lo diseñó. ¿Se entiende la lógica o la analogía? Eso es no podemos estar forzando un árbol que dé cosas que no, para el cual no fue diseñado, no fue creado. Y nosotros por lo mismo, de manera natural, debemos dejar que el Espíritu Santo nos impulse. ¿Para qué? Para que en nosotros se vea fruto. ¿De qué? De gozo, amor, paz, paciencia. De todo eso nosotros nos desbordemos, o sea, tengamos nosotros todo eso en un fruto, porque el Espíritu Santo habita en el creyente. Por lo mismo, tenemos una libertad. Y esa libertad, como lo hemos repetido muchas veces, no para pecar. La religiosidad, las cosas impuestas por el hombre, cómo a nosotros nos pueden abrumar. El demasiado activismo en una iglesia, tanta normativa en una iglesia, también a usted lo va a encasillar y va a sentirse presionado. No, usted tiene libertad. Abramos las Escrituras, leamos lo que tenemos que hacer, cómo elegir un diácono, cómo elegir un pastor, cómo elegir los miembros de la iglesia, o sea, los líderes de la iglesia. Todo está normado en la Biblia. Si usted se pone a analizar en algunos lugares, algunas iglesias, de mala manera, no se rigen por los parámetros de la Biblia. Y eso hace que se empiecen a restringir las libertades en la iglesia. Porque son normativas de hombre y no de la Biblia. Son imposiciones de hombres. No, hemos sido llamados para libertad, siempre en el parámetro de la santidad. ¿Cómo se eligen en tu iglesia los diáconos? No, pastor, yo venía de una iglesia donde el que, no sé, tenía más personalidad, más desplante, a ese lo elegíamos. No, no es por eso. ¿Y cómo lo hacen? No, acá tiene que ser, un hombre tiene que hacer los mismos requisitos que para el pastorado. Tiene que vivir en integridad, ¿cierto? Irreprensible, o sea, no tiene que tener ninguna tacha, ninguna falta. Pero es que eso, ¿quién va a poder? Sí, se puede, si la Biblia lo dice. Y si por el momento en una iglesia no hay una persona así, no la hay, pues esperaremos. Entonces tenemos que usar la Biblia para todo esto. Pasamos al 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con pasiones y deseos. Este pero no tiene el sentido de objetar, ¿ya? Como contrariar. Cuando uno dice, hay un pero, ¿se han dado cuenta en ciertas expresiones que el pero es como para objetar o contradecir algo? En este caso
tiene que ver con algo que vincula, que conecta, ¿ya? Este pero tiene la intención de vincular o identificar a los que son de Cristo. Lo voy a decir igual, este es un verbo auristo. De ahí no me pregunten más porque es complicado explicarlo, pero se los digo nomás. No me voy a meter en ese problema o dilema. Ya, pero el pero, es un verbo, pero tiene esta intención de vincular, de identificar, ¿cierto? Porque está anexando. Pero los que son de Cristo. ¿Qué está identificando? Por eso tiene esa intención el pero. Diciendo, ustedes, los oyentes, los de Galacia primeramente, y los de ahora, los que están escuchando, los que estamos escuchando, los que van a escuchar, ¿cierto? Ustedes, los que se dicen ser creyentes, a eso es lo que están vinculando. Ustedes, los que son de Cristo, y después tiene una implicancia. Cuando dice, pero ustedes, los que son de Cristo, o sea, identifica un grupo. Podría yo preguntar en este momento, ¿ustedes son de Cristo? Y ustedes me deberían decir, sí lo somos. Entonces, si ustedes son de Cristo, se deduce por el texto, dice, ¿han crucificado la carne? No es que sea una pregunta, debiéramos haber crucificado la carne. ¿Se entiende? O sea, nos identificamos con Cristo porque ustedes son de ¿quién? De Cristo. Listo. ¿Han crucificado la carne? Sí, porque para ser de Cristo tiene que haber algo, que crucificar la carne o ser crucificado juntamente con Cristo por nuestros pecados. Entonces, ¿le pertenecemos a Cristo? Sí. Primero a los Corintios 6, del 19 al 20. Primero a los Corintios 6, del 19 al 20, versión NTV, dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Queda claro lo que dice este texto. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. ¿A quién yo le pertenezco? A Cristo. ¿A quién le pertenece usted? A Cristo. No, es que yo soy de mi chanchita o de mi chanchito. No, tengo ojos para Él nomás. Sí, en el contexto del matrimonio debe ser así. Pero usted le pertenece ¿a quién? A Cristo. Si es de Cristo. Entonces usted, yo, nosotros los creyentes le pertenecemos porque Él pagó un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Cómo debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo? Y aquí es donde nos complicamos. Pero pastor, es que el tiempo es mío, usted, o yo no tengo tiempo, porque está hoy día ese mal de que no hay tiempo. Hasta lo cambiamos el tiempo, imagínense. Podemos adelantar y atrasar, y tiempo hay. En teoría tenemos una hora menos de dormir, pero tiempo hay, ¿o no? Hay que administrarlo bien. Entonces el Señor nos demanda que si somos de Cristo, como dice acá, y que ya no hay ley que nos juzgue o que nos condene, usemos nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para honrar a Dios. Pero nuestro cuerpo, nuestra carne, como lo vimos anteriormente, ¿qué desea? De acuerdo a nuestra antigua manera de vivir, desea adulterar, fornicar, vivir en inmundicia, idolatría, hechicería, enemistad, celos. ¿Se entiende? Ese cuerpo desea el cuerpo antes de Cristo. Antes de llegar a Cristo desea eso. Pastor, pero yo nunca practiqué esas cosas tan extremas. Sí, puede que usted nunca haya practicado cosas tan extremas como eso, pero pudo haber pensado. O pudo haber cometido otra lista de pecados que también están en la Biblia. Al final y al cabo, como dice Romanos, nadie busca a Dios. O usted no creía como cree hoy, y ya, pecado. Entonces, somos y le pertenecemos a Cristo. Juan 10:14 dice, versión NTV, Juan 10:14. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como lo hemos dicho, Juan 10:14.
Cristo es el buen pastor, conoce sus ovejas, sí, ya me conocen. Pero los que son de Cristo son conocidos por Dios, son sus ovejas. Usted es una oveja y usted es conocido por Dios y Dios da su vida por las ovejas. Por esa oveja que se descarría y esa oveja que se va del redil, sí, porque a veces nos queremos salir del redil porque queremos, porque somos engañados o como sea, pero va el buen pastor y las trae. Y usted sabe cómo las trae. Ilustrativamente, a veces con una pierna quebrada, que le falta lanita por aquí, magullada, toda maloliente, ya, porque cuando estamos en el redil el Señor las pastorea, las alimenta, las ovejas están con toda su lanita. Pero cuando la oveja se llega a salir o nos llegamos a salir, es desastroso. Porque fuera del redil, pero el Señor la sigue conociendo. Y eso es lo bueno para nosotros, es que tenemos que estar tranquilos, que por las razones de debilidad espiritual que sea, seguimos siendo sus ovejas. Y ese pastor da la vida por ellas. Segunda Timoteo 2:19, versión NTV, Segunda Timoteo 2:19 dice: sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse del mal o de la maldad. Como una piedra de cimiento. Esto está pensado en la época griega, donde cuando se empezaba a hacer un edificio, una edificación, lo primero que colocaban era una piedra. Ya cuando hablo de ángulo, que tenía cierta, que daba por decir la cuadratura para de ahí empezar a edificar. Imagínense cuando han visto usted que colocan una cerámica, es por decir, la primera cerámica al ser cuadrada de manera general, si usted la pone así para el lado, ya va a dar todas las otras van a quedar, usted va a terminar poniéndolas de pedacitos. Entonces, acá es una piedra que marcaba ese ángulo. Y obviamente esa quedaba enterrada y después no se veía. Entonces esa marcaba toda la edificación. Por eso era el fundamento. Aquí dice, como esa piedra de cimiento con la siguiente: el Señor conoce a los que son suyos. Imagínense en un edificio que aquí al hacer todo esto esté ahí sumergida en el concreto. Es imposible sacarla. Esa analogía hace el Señor, que así como esa piedra que está ahí ya, todos los que le pertenecen al Señor deben apartarse, los que están ahí. Es por eso el Señor no nos salva, desalva, que a veces que te portaste mal, el Señor para los suyos siempre vamos a ser suyos. Siempre, eso da una seguridad y tranquilidad. No todos, yo creo, se atreven a decir, usted venga a la iglesia, usted peque, o sea, se aleje, mire, haga lo que haga, si es oveja, en lo negativo, sigue siendo oveja. ¡Ay, que está buena la idea! Eso está diciendo su carne, ¿ya? Su carne está diciendo, qué bueno lo que dijo el pastor. En ninguna iglesia lo dicen. ¿Tengo libertad para portarme mal? No, eso no estoy diciendo. Usted tiene una seguridad. El tema, no abuse de la seguridad que tiene o la libertad que tiene. Es otra cosa. Porque así como usted tiene y nosotros tenemos esa seguridad y esa libertad, y si abusamos de eso, el Señor nos va a corregir. Por eso, como lo estaba diciendo anteriormente, así como ovejas, y la oveja quiere ir a ver qué hay después del redil, afuera del redil, haga la prueba. Después va a decir, no, déjeme adentro nomás. Aunque parezca que las ovejitas estamos en un redil como aburridas adentro, no, estamos seguras. Porque el Señor nos pastorea, nos cuida, nos alimenta.
Hay un texto que está en Isaías 52, en una Biblia de referencia, lo pueden encontrar en razón al otro texto anterior que está en 2 Timoteo, cuando dice, el Señor conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Esa parte está en Isaías 52, 11. Dice, Isaías 52, 11, salgan y dejen atrás su cautiverio, donde todo lo que tocan es impuro. Salgan de allí y purifíquense ustedes que vuelven a su tierra con los objetos sagrados al Señor. Esto habla de que fuera del Señor nada es sagrado, nada es puro. Pero los suyos, como dice acá, los que están en Cristo, los que son de Cristo, sí se pueden purificar, sí pueden vivir en santidad. Hermanos, cuando somos conducidos por el Espíritu Santo, podemos ser santos, no santurrones, santos, no con cara de piedad, sino piadosos. Se nos debe notar, se nota. Usted no tiene que actuar como si fuese un santo, no. De manera natural, impulsado por el Espíritu, usted va a reflejar el fruto. Usted va a andar en amor, en paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Se entiende? No es que yo y todos nosotros digamos, ya, esta semana es donde vamos a hacer obras de amor para que se nos note. Y esa semana hacemos solamente cosas de amor. Y así una semana acá, un mes, no sé, un año. No. En el fruto está esto siempre. De acuerdo a cómo nosotros, a las circunstancias que vivamos en el día a día. En cada relación donde usted esté, va a aflorar este fruto. Si hay una injusticia, por ejemplo, y usted está en el fruto del Espíritu, ¿qué va a tener usted? Mansedumbre. ¿Se va a enojar? ¿Se va a irritar? ¿Cómo va a reaccionar? Como lo dije en otras enseñanzas, ¿va a ser la mecha corta? ¿Ah? Que con esto yo no trans. ¿No? ¿Va a ser así? No. No. Porque está en el fruto, porque usted es de Cristo. Porque ya no hay ley para usted. Pero los que son de Cristo, ahora dice, han crucificado la carne. La carne crucificaron, dice en el original. Como notamos, esta acción pasada de crucificar la carne junto con Cristo o en Cristo fue cuando creímos para salvación. Si usted creyó para salvación o es salvo, su carne quedó crucificada, quedó acción pasada en Cristo cuando usted fue llamado a Cristo. ¿Se acuerda cuando Cristo a usted lo llamó? Recuerde cuándo lo llamó. Porque hay un momento en su vida que el Señor nos llamó. O cuando se hizo esto efectivo, porque el Señor nos tenía pensado antes de la fundación del mundo, antes que existiera todo lo creado, el Señor ya nos tenía en su mente. Pero cuando Cristo muere en la cruz, antes que nosotros naciésemos, ya esa acción, y después cuando nosotros reaccionamos, ya nuestra carne fue crucificada, nuestro pecado fue pagado ahí. Por lo tanto, no deberíamos tener impedimento, excusa de no andar en el Espíritu. Ya no somos esclavos. La naturaleza pecaminosa y todas nuestras inmundicias quedaron clavadas en la cruz. Toda la deuda que teníamos, que cargábamos por nuestro pecado, que no podíamos salir porque estábamos bajo la ley, quedó clavada y destruida en la cruz, junto con Cristo, porque Cristo pagó nuestra culpa. Por eso, hermanos, yo les voy a dar vuelta un poco a esto, porque de aquí se desprenden varias cosas y doctrinas que son importantísimas. Piense la acción de Cristo en la cruz, muriendo por usted. Piense en todos sus pecados. Los tomó Cristo, mire, para hacerlo así como un poco más lúdico, una bolsita pero gigante de pecados, ¿ya? Cristo los cargó y en la cruz murió por los suyos y por los de todo el mundo, pero piense solo en lo suyo nomás,
y yo pienso en los míos. Entonces quedaron ahí. Acción pasada que cuando yo creí en Cristo eso se paga como deuda, ¿cierto? Entonces, ya no hay más pecado para nosotros. No hay más culpa, quedaron todos ahí destruidos. En la cruz se ha producido la crucifixión del viejo hombre o la vieja mujer. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto está en Romanos 6:6. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre o su vieja mujer fue crucificado juntamente con él. ¿Se entiende? En la fe de Cristo o en Cristo, nosotros fuimos crucificados. El viejo hombre de cada uno de nosotros, la vieja mujer de cada uno de ustedes, fue destruido. Acuérdese bien de este texto, porque su cuerpo de pecado en Cristo fue destruido. Como el de Cristo fue destruido y molido por nuestras rebeliones, en la fe en Cristo también nuestro cuerpo viejo fue puesto ahí. Pero si yo estoy aquí, ¿cómo voy a estar allá? Algo puede pensar, pero en la fe en Cristo eso sucedió. ¿Y qué hago con esa información? Vamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, cuando dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. ¿Ve? Vuelve a decirlo la Biblia. Mi antiguo yo, piensa en su antiguo yo. Usted era gruñona antes y maldiciente. Usted echaba grosería por todo lo que se movía y se respiraba por ahí. ¿Qué es? Usted era gruñón, grosero, maldiciente. ¿Ya? ¿Cómo era usted? ¿Era amigo de lo ajeno? Fornicario, adúltero, etcétera. ¿Cómo era usted? Como éramos nosotros antes, por eso dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ese quedó crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cómo eso? Sí. Ahora hay otra persona en nosotros, con el mismo envase, pero otra persona. Una nueva criatura. Y ya lo hablamos otras veces. Esa nueva criatura, porque el viejo lo dice la Biblia, no lo digo yo, la Biblia nos dice, ya su antiguo yo quedó crucificado. Ahora hay una nueva criatura, nueva, no es parchada ni reparada, es otra, que anexado con el Espíritu Santo y impulsado por el Espíritu Santo para poder vivir, y vamos a poder vivir en el fruto del Espíritu. Pastor, pero esa es la teoría, es muy fácil de comprender. Pero en la práctica, es que usted no sabe. Es que usted no sabe. Ya empezamos con el que usted no sabe. Mire, yo le voy a contar lo que pasa y me empiezan a contar. En el trabajo me hacen la vida imposible. ¿Cómo uno no se va a enojar? O en el trabajo me tientan. O en mi familia. Tengo unos hijos que se portan mal. Tengo una señora, tengo un marido, tengo. Y empezamos a contar nuestras vivencias. ¿Ya? Ya ahí. Y yo vivo en otro lugar, donde no pasa nada de eso. Yo también estoy inserto en la tierra y tengo el mismo cuerpo que ustedes. Pero cuando la Biblia, y cuando yo me someto a lo que dice la Biblia y creo lo que dice la Biblia y hago lo que dice la Biblia, vamos a tener victoria. Porque si yo antes robaba, ¿por qué tengo que hacerlo ahora? Si tengo un Dios que aunque un día me escaseen los alimentos, me escasee la ropa, me escasee lo que sea, Él promete que a mí me va a suplir todas mis necesidades. Y punto. No en mi tiempo, no cuando yo quiero, porque para eso yo tengo mansedumbre, templanza, dominio propio. Claro que tengo eso. Úselo.
Muchas veces uno dice, ay, pero, o sea, se dice, yo tengo mucha fe en Diosito que me va a sanar. Si yo tengo una fe, pucha, pastor, tengo fe en Diosito. Pero, aquí viene el pero que sea ahora, ya, ahora, pues ahora. ¿Y la paciencia? Pero es que usted no, bueno, ¿de qué hablamos? Somos nueva criatura, somos de Cristo. ¿Quedó crucificado o no quedó crucificado su cuerpo? El antiguo, el que era impaciente, el que era desconformista. Ahí quedó. Por eso, yo creativamente le voy a colocar un título aquí, un subtítulo. ¿Ya? Después van a entender por qué me refiero a este título. Que, mira, van a decir que tu harta creatividad, pero cada uno con lo de cada uno. ¿Han escuchado o han visto esas películas de zombies? ¿Mm? En realidad yo nunca he visto una porque no me llama la atención, porque lo encuentro que no sé, además no he visto ninguna, pero lo que he tratado de ver en la lógica de mí, siempre son muertos supuestamente, no tan muertos porque están vivos. Entonces es una cosa, bueno, ¿están muertos o no están muertos? Y lo único que buscan es que los que están vivos los muerden y se ponen como los otros. Entonces quedan muertos vivientes. Porque de ahí les voy a decir lo que se supone que la ciencia o a los que han tratado de investigar eso, si existe o no existe, pero ya. Y ahí van a entender a dónde voy. Entendiendo que si ya dice, así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya tenemos la primicia que somos de Cristo, que somos hijos de Dios, somos sus ovejas, y que hemos crucificado al gruñón, a la gruñona, a la pecadora, y al pecador quedó crucificado en la cruz. Eso estamos claros todos, ¿cierto? Se entiende que el que está crucificado está muerto, porque ahí quedó, ¿cierto? Aunque resucitamos con Cristo, pero solamente enfoquémonos en que nosotros, usted, la mujer o el hombre pifiado de antes, quedó muerto ahí. ¿Ya? La carne o el hombre no regenerado, es el que queda en la cruz. Pero en la práctica, aparentemente, ese muerto, y aquí viene el título que yo les sugiero, parecemos a veces en el pecado zombies. Y busqué una definición de las que hay ahí. Dice, los expertos, no sé qué experto, pero dice, definen que un zombie con 3 criterios. Es un cadáver humano reanimado. Es implacable, agresivo y está biológicamente infectado e infeccioso. ¿De qué? No sé, no dice tampoco. Esta definición ha sido alterada por el reconocimiento de los zombies, o rabia, dice también, que están infectados pero aún vivos. Esto es una teoría, una ficción. Usted y yo morimos en la cruz y listo. Para nosotros siempre hay 2 alternativas. No existe eso de, como yo estaba leyendo, un supuesto ser vivo que está medio muerto pero que está vivo. Pero a veces aparentemente parecemos zombies, y me van a entender. Porque si su antiguo yo se murió porque fue crucificado en la cruz, está ahí, muerto, ya pasó, ya no puede estar de nuevo, porque aparentemente sería como esta criatura extraña, como zombies. Seríamos los cadáveres malolientes, como dice esa definición, agresivos, o sea, sería como un cadáver que se levanta, ¿ya? Y por lo tanto estaría haciendo esto, en el maloliente en el sentido del pecado, estaría practicando de nuevo la ira, la contienda y todo lo que tiene que ver contra el Señor. ¿Existe esa posibilidad? Si usted está muerto, puede revivir, pero para el pecado, siendo que la Biblia dice que estamos vivos, pero para Cristo.
para glorificar su nombre, honrar su nombre, porque para Él fuimos comprados. Hermanos, solamente esto de esta analogía, hablando de esto de los zombies, pero a veces, ya, por nuestras debilidades, por lo que sea, podemos andar ahí como, no quiero con esto que anden diciéndose después, porque somos muy fácil para con lo que uno no quiere enseñar, se aprende tan rápido. Voy a preguntar por alguien de repente y me van a decir, sí, anda como zombie. Ah, ya sé a lo que se están refiriendo, porque el domingo pasado entendieron otra cosa también. Ya, el yo me conozco. Bueno, ¿qué vamos a hacer contra eso? Pero hermanos, si aunque la ilustración de zombie le sirva para no ser zombie, bueno, algo debe ayudarle. Pero hermanos, entender, somos una nueva criatura. Somos para andar en el Espíritu, podemos andar en el Espíritu. Hemos dicho y se ha enseñado punto por punto, ya, perfección por perfección, hablando de esto. Hablando del amor, de la paz, a eso me estoy refiriendo, se puede. Está en nosotros que dejemos el pecado y vamos a ser conducidos plenamente por Dios y vamos a dar fruto. Como dice la Escritura aquí, la consecuencia o el resultado positivo, ¿cierto?, de crucificar la carne, las pasiones y los deseos. Por eso, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones. O sea, usted su carne, su cuerpo antiguo que era bueno para el pecado, junto con eso se le agrega las pasiones y los deseos. Su gusto, por decir, por el pecado quedó también crucificado ahí. Y eso nos redirige ¿a dónde? Colosenses 3 del 9 al 10. Colosenses 3 del 9 al 10. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Como decimos muchas veces, uno se cambia ropa o vestimenta o atuendo de acuerdo a la temporada o a las estaciones del año. Porque aquí hace alusión la palabra de Dios de vestirse de una nueva, ¿ya? Nueva. Hermanos, los que nos escuchan, ¿a cuántos de nosotros nos gusta andar bien vestido o andar, por decir, con la última tendencia de la moda? Bueno, nosotros los hombres no tanto, porque nosotros tenemos nuestro pantalón regalón, nuestra camisa regalón, nuestra polera regalones, los zapatos regalones, que nosotros ahí, a diferencia de las damas, no compartimos mucho eso. De manera general, los hombres por lo general, ya ustedes saben, el pantalón, ni hablar de otras prendas, porque nosotros hasta que nace esa prenda, hasta que se muere la prenda, y después no hay más. Nos sirve lo que dejamos nosotros los hombres nos sirve para el reciclaje. En cambio, nuestras damas, ya, ellas no, pues ellas quieren, si está nublado, ropa para el nublado, si hay sol, ropa para el sol, si hace frío, que hace calor, si es verano, si ahora esto, que lo otro, y etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Se ha quitado en Cristo. Mire, todo ese ropaje maloliente de pecado fue quitado, hermanos. Quedamos desnudos delante del Señor. Todo eso pecaminoso que nos cubría, que nos llenaba de vergüenza, se quitó. Por eso dice el 10, vístanse con la nueva naturaleza, la nueva que Dios nos da, dice, y se renovarán a medida
que aprendan a conocer a su Creador a medida. ¿Y cómo usted aprende o conoce a su Creador? Con la Biblia. Ahí está cómo es su Creador, cómo es nuestro Creador, y se parezca más a Él. Por lo tanto, dejen atrás todo con respecto al pecado y las malas actitudes. Hermanos, tenemos una nueva naturaleza, hemos sido cambiados. Los deseos y todo eso quedó en la cruz, quedó en el pasado. Y eso es, los recuerdos pueden estar todos vivos en nuestra mente. Sí, porque tenemos una mente que recuerda, a veces para bien y a veces para mal. Pero ¿qué pasa con eso? Olvidémonos de lo malo, porque eso malo ya ha sido perdonado. Entonces dejemos atrás todo con respecto al pecado, a las malas palabras, a las malas actitudes, a la indiferencia, a las vanas creencias. Por ejemplo, nosotros teníamos malas actitudes antes. Y ahí hay muchas ilustraciones de nuestra mala actitud. Éramos malagradecidos, nos regalaban algo, y este piscín que nos dieron, y esto y lo otro. Éramos indiferentes, pensábamos solamente en nosotros. Y usted sabe que en Chile, con los latinos, tenemos nuestro expresivo, ¿ya? Y para eso hay muchos términos que podemos usar, pero nosotros ponemos esa cara así con los ojos no sé para dónde cuando queremos ser indiferentes, erguimos el cuello, etc. Teníamos vanas creencias. ¿Usted creía en eso? En el gato que le traía la buena suerte, que he hecho en China, ¿ya? ¿Usted creía eso? Le rascaba, le frotaba la pancita al Buda, que es de yeso, y que el yeso no le hace nada. Pero usted creíamos esas cosas, creíamos en los mitos, leyendas, prendíamos vela, ¿ya? Y así cosas, así era nuestra antigua manera de vivir. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros antes de haber crucificado nuestra antigua naturaleza, ay, que a usted se le cruzara un gato negro? Si había una escalera, usted pasaba por ahí. ¿Cuántas cosas hacía cuando se le quebraba un espejo? ¿Se levantaba con el pie izquierdo? No, porque le iba a ir mal todo el día. Nos faltaba por ahí. Todas esas cosas que hoy las consideramos ya inicuas. Algunos diagnósticos. ¿Todavía usted carga con diagnósticos pasados? ¿O de repente usted ve y se hace un test y se autodiagnostica y dice, no, yo creo que soy bipolar? No, mire, dale esto. ¿Por qué no? Es que a veces todas veces tenemos un cambio de parecer. Mire, en cada test usted va a tener un rasgo de algo. Va a ser medio psicópata, va a ser medio no sé qué, mitómano. Mire, todo lo que le salga en el test, algo de eso usted va a tener. Yo se lo explico con unas solas palabras que dice, nosotros todos éramos pecadores. Todo eso es pecado nomás. Es pecado, pero el pecado todo fue crucificado en la cruz. Con su vieja naturaleza quedó ahí. Si usted le tenía miedo al fuego, a las arañas, mire, todas esas fobias, todas esas cosas quedaron en el antiguo yo, porque usted es nueva criatura. Pero es que todavía me dan. Créale al Señor, porque usted es nueva criatura y eso vale más que cualquier diagnóstico. Pero pastor, mire, si algo es biológico, de otra, no psicológico por decirlo así, sí, puede que sí, pero yo me estoy refiriendo a que hay cosas que a veces nos creemos y están en nuestra mente solamente. Ni alguien, por muy profesional que sea, ya, no cuestione a Dios, cuestione lo que dijo el profesional, porque Dios es el que a usted lo hizo, una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, ¿o no?
Porque el deterioro de nuestra vida, a veces las fobias, a veces muchos pensamientos depresivos y todo eso es porque no teníamos a Cristo. Porque estábamos siendo deteriorados cada día por el peso y la práctica del pecado. ¿O acaso alguien que bebió mucho, su cuerpo se echó a perder? Tanto consumir drogas, ¿cómo quedó? Ahí tenemos ese pecado. No, una enfermedad, no, pecado. El alcoholismo es pecado. Todo es pecado. Pecado porque nos destruye, nos separa de Dios. Segundo a los Corintios 5:17 dice, segundo a los Corintios 5:17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona o en una persona nueva. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Pablo era un perseguidor y mataba a los creyentes. Y después se hizo un amante de los creyentes, un amante del Evangelio, y estaba en la otra vereda. Ahí tenemos un caso del antes y el después. Uno que consentía con matar y perseguir y encarcelar, después se convirtió en otra persona, siendo el mismo, pero nuevo por interior. ¿Se da cuenta que ese fervor, ese odio para perseguir se convirtió después en amor? ¿Se puede o no se puede? Se puede. Ahí después lo que pasa, y usted se va a preguntar por qué a usted todavía no le sucede, puede ser falta de fe o puede ser falta de tiempo, porque el tiempo es del Señor. Pero nunca se ha cortado la mano del Señor para bendecir. Entonces usted es una nueva criatura, una persona nueva. Los recuerdos malos se quedan atrás, están crucificados, todo está atrás. Deje de lamentarse, deje atrás y ya eso, Cristo cargó con ese peso. Esto cuesta tanto, hermanos. A mí en lo personal me cuesta trabajo cuando yo le digo, pero lo que dice ahí es que usted es una nueva, ¿o no? Nueva criatura. Sí, pero es que cuando chico me golpeaban y por eso quedé. Pero eso fue cuando ya eso se pasó. Ahora el Señor le ha puesto un don, le ha puesto dones, le ha dado una nueva capacidad. Ahora puede entender la palabra de Dios. Ahora usted entiende cosas que antes no entendía. Ahora es otra persona siendo el mismo. Y voy a volver a ese ejemplo que dije anteriormente. Pero usted anda como zombie. Siendo nuevo, siendo limpio, no, se quiere vestir como el antiguo o la antigua. Y como zombie anda ahí dando pena como cadáver viviente, maloliente y todo lo demás. No, porque la Biblia no nos manda eso. Gálatas 6:15 dice, no importa si fuimos o no fuimos circuncidados. En otras palabras, no importa si usted fue católico, si usted fue de la religión. Mire, no importa lo que usted haya sido. ¿Cómo no importa? No importa. La Biblia dice, no importa en este caso, en este contexto, si usted fue circuncidado o no circuncidado, o sea, si fue judío o gentil, no importa. Si usted fue mormón, si usted fue mire, no importa. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. ¿Lo entendió o no lo entendió? Lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva criatura. ¿Ya? Entonces lo que ya fue no importa. Lo que importa es lo por venir o lo que ya ha sido crucificado en la cruz. No hay razón ni excusa para seguir siendo esclavos de la carne. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura. Hebreos 2, 14 al 15 dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo
podía libertar a todos los que vivían esclavos por el temor a la muerte. Cristo, haciéndose humano, haciéndose hombre, nos libertó del pecado, de la opresión del diablo. Pero podría asaltarnos una duda. ¿Pero por qué cometemos pecados y seguimos pecando? Porque la antigua naturaleza la puedo alimentar. Puedo decirle al zombi José, levántate zombi. Pero también puedo decir, quédate ahí, porque ya estás muerto. Nota, cometer pecado es una cosa, como dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y apartarnos de toda maldad. O sea, cometer pecado es una cosa. ¿Usted comete pecado? Si lo comete, vaya a 1 Juan y haga lo que dice ahí. Pero vivir para el pecado es otra cosa. Vivir para el pecado es usar todo su tiempo y su vida en general para el pecado. Es otra cosa. Ya que usted aparte un tiempo para venir a la iglesia, cuando usted aparta un tiempo para orar, cuando usted aparta un tiempo para leer la palabra de Dios, cuando usted aparta tiempo o gasta tiempo, ¿cierto? Comparte su tiempo para estar unos con otros, ya ese tiempo es para vivir para el Señor. ¿Se entiende un poco la lógica? Pero cuando usted quiere vivir para sí mismo, ¿qué va a hacer? Le va a incomodar venir el domingo, le va a incomodar leer la Biblia, le va a incomodar porque no va a tener tiempo. Porque usted su tiempo lo tiene para usted. Porque usted está alimentando su carne a ese zombi, por decirlo así, y ahí va a estar usted. Pero si ha estado así, confiese sus pecados. Dígale al Señor, perdóname, y no quiero seguir en eso. La carne es el pecado manifestado en el cuerpo. La carne es el pecado manifestado en nuestro cuerpo, como dice Efesios 4:22. Desháganse de la vieja naturaleza pecaminosa, desháganse, y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Deshágase, hay una acción. Si ver ciertas cosas a usted le hace mal, no las vea, cambie de canal, de no sé qué, de aplicación, deshágase. Si tienen malas amistades, malas justas, deshágase. Cámbiela. Si usted hay cosas que lo están destruyendo y que lo llevan al pecado, tiene que deshacerse. Romanos 8:13. Pues si viven obedeciéndola a la vieja naturaleza, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Vivirán para dar fruto. ¿Se entiende? Hermanos, tenemos la libertad, tenemos todas las herramientas. ¿Para qué? Como dice, pero si somos de Cristo, crucificamos la carne, ya no vamos a andar en eso. ¿Vamos a pecar un día? ¿Vamos a mentir un día? ¿Vamos a hacer cosas? Sí. Pero tenemos la posibilidad de pedir perdón. ¿Cada día vamos a hacerlo menos? Sí. ¿Y cada día vamos a ser más santificados? Sí. ¿Pero por qué? Porque nos vamos a despojar de esa naturaleza vieja. Todos sus trapitos, ¿ya? El zombi que se quede ahí nomás, a lo mejor como una película, como una serie, nada más que eso. Pero usted tiene nueva vida, es una nueva criatura. Póngase en pie. Después de orar por esto, los hermanos que me colaboran con la Santa Cena, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, porque nos ha recordado de la palabra que habla que somos esa nueva criatura, Señor, que ya fue crucificado los deseos, la naturaleza pecaminosa en la cruz.
Ayúdanos, Señor, a permanecer en con nuevas vestiduras limpias, Señor. Señor, se puede. Sé que exige una responsabilidad de parte de nosotros, pero sí tenemos una nueva vestidura, tenemos todo de nuevo. Señor, denos las fuerzas para mantener al antiguo yo en el lugar que tiene que estar, crucificado y muerto, y vivir, Señor, en lo que somos nuevos. Y si tenemos pecado, lo confesaremos y lo confesamos, y así seguiremos adelante. Gracias, Señor, por su palabra. Señor, también ruego en esta hora, porque, Señor, en su nombre, queremos, Señor, tomar la cena. Señor, los que éramos indignos, que bajo su sacrificio hoy podemos ser dignos. Guíenos, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús. Amén.